Bueno, a nuestro grupo le tocó el tema de sensibilidad al gluten no celíaco, y bueno, esta es una patología que se está estudiando. Se está estudiando también a ver si es el gluten únicamente o qué otros componentes del trigo u otros cereales producen estos síntomas. Lo que se sabe con certeza es que los pacientes que presentan sensibilidad al gluten, que no son celíacos, tienen los síntomas intestinales y o extraintestinales que presenta un celíaco, pero no están diagnosticados con celiaquía ni tampoco con alergia al trigo, y con una dieta sin gluten mejoran sus síntomas. En cuanto a la fisiopatología, tampoco los mecanismos están muy conocidos todavía, pero se lo relaciona con la inmunidad innata, a diferencia de la celiaquía, que tenían una respuesta humoral. No hay un biomarcador para su diagnóstico, no es que se pueda hacer una biopsia ni tampoco ningún laboratorio que te permite diagnosticarlo de esa manera. Ahora mi compañera iba a decir los síntomas. Bueno, yo antes voy a decir la prevalencia, que el número de pacientes con sensibilidad al gluten no celíaco puede ser mayor que aquellos que tienen enfermedad celíaca, y la proporción podría llegar a ser desde un 3 hasta un 13%. El trastorno es más prevalente en mujeres y en jóvenes o en la edad adulta media. Bueno, creo que... Ahí está. En cuanto a los síntomas, el inicio de los síntomas puede llegar a retrasarse desde horas hasta unos pocos días después de la ingestión del gluten, y en la enfermedad celíaca pueden tardar hasta días o semanas en aparecer los síntomas. En cambio, los síntomas de la alergia al trigo tienen un inicio rápido, puede llegar a ser de minutos a horas, y después del consumo de alimentos que contienen trigo. La presencia de síntomas extradigestivos ayuda a establecer el diagnóstico, y estos síntomas pueden ser cefalea, migraña, cansancio aumentado sin algún motivo, hormigueos en las manos y pies, etc. Cuando los síntomas se limitan a alteraciones gastrointestinales, pueden darse una superposición con la alergia al trigo, el síndrome del intestino irritable y, un poco menos probable, la intolerancia a los FODMAP, que después mi compañero lo va a explicar. Y en cuanto al cuadro clínico de la sensibilidad al gluten no celíaco, tiene similitudes con el síndrome del intestino irritable, con síntomas como por ejemplo la distensión, el cambio del ritmo evacuatorio, náuseas, reflujos, como también algunos síntomas extraintestinales, como ya dije, cefalea, migraña, fibromialgia, ansiedad, y eso. Bien, en cuanto al diagnóstico, al no haber una prueba para este síndrome, se va a definir por la exclusión de la enfermedad celíaca, por ausencia de la antitransglutaminasa, después la ausencia de la atrofia en las vellosidades intestinales mediante una biopsia duodenal, exclusión de la alergia al trigo en pacientes con síntomas dependientes de gluten por ausencia de la inmunoglobulina E, y este diagnóstico se va a basar en los síntomas o la sospecha que tenga el paciente y en la mejoría al suspender la ingesta de gluten. Si quieres pasar, Abru, al tratamiento. Es decir, que con esta placa que vos mostrás ahí, como que es un diagnóstico por descarte, ¿no? Claro, no hay un diagnóstico, una prueba concisa con la que se pueda saber si ese es
tiene la sensibilidad o por ahí es celíaco la persona. Fíjate qué Bueno. importante lo que decís también de que es de descarte, pero a su vez vamos a ver o estamos viendo más pacientes con estas características que con la enfermedad celíaca. ¿Está? ¿Por qué se les ocurre que es más frecuente esto ahora? Es decir, ¿por qué se les ocurre que esta entidad está más descripta, más investigada, por más que la que más datos se tiene es la enfermedad celíaca, pero ¿por qué estamos viendo mucho más pacientes con sensibilidad al gluten? Y ahí me meto en un tema, sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo, como ustedes dijeron en un momento. ¿Ah? ¿Por qué les parece? ¿Hay algo del mercado que les llama la atención? Yo leí en una página que decía que la mayoría de los productos, capaz que no contenían gluten en sí, pero los utilizaban para como aditivos o cosas así, que por ahí no contenían, pero lo utilizaban para otras cosas. Por ejemplo, digamos, porque uno ha escuchado hablar también de una cierta moda de esto también, ¿no? Sí. Es decir, de una dieta, de una moda de dieta sin gluten. Sí, yo vi un video de una chica de España que hablaba acerca de la celiaquía y de la sensibilidad y mostraba que la gente la gente celíaca como que se mantuvo estable el porcentaje en la población, pero de un 40 y pico, creo que era, a un 70 y pico varió la gente que hacía dietas sin gluten. Y eso Exacto. como que les llamaba la atención también. Uh-huh. Por modas, porque por ahí hay gente que promociona la dieta sin gluten para algo estético o lo que sea. Claro, o simplemente dicen dieta sin harinas, ¿no? Claro. Uh-huh. Y está el Puede tema ser de algo que... por el... Sí. ¿Está relacionado al precio de los productos que son para celíacos? ¿Qué te parece con respecto a eso? Y que al haber más población que tenga mayor intolerancia al gluten, la mayoría de las empresas deberían producir en base a ese, o sea, considerar en la producción, digamos, los alimentos que generan digamos, la intolerancia. No sé si me entiende lo que le quiero decir. No del todo, porque la otra vez Creo creo que que había alguien de ustedes que estaba acá en la clase y que era celíaco, ¿no? No, yo no. No, no está bien, pero digo, porque me parece que nos pusimos a charlar en el medio de uno y comentó que le habían hecho unos estudios. Pero la pregunta es, ¿la dieta sin gluten es más costosa o más económica que la dieta con gluten? Más Es costoso. más costosa. Claro, Claro. es más costosa. Entonces, digamos, por el lado del tema económico es al revés. ¿Tá? El tema es que hay una concepción de que es mucho más saludable en un montón de cosas, ¿no? Claro. Sí. Y después creo que se engancha con lo que ustedes dijeron en la definición o en el comentario después de la mejoría de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable o la mejoría de los pacientes que hacen dietas sin FODMAPs, ¿no? Es decir que vamos a encontrar pacientes que empiezan una dieta sin trigo por diferentes razones, no solo como nos pasaba cuando yo hace unos años empecé a estudiar, hace poquitos, pero donde decía que eran, digamos, los que hacían la dieta sin gluten eran los celíacos, nada más. ¿No? Así que Sí. se dio claro. Bien, ¿quién seguía con el tratamiento? Bueno, en cuanto al tratamiento, se le va a indicar una dieta sin gluten y depende de cómo progrese el paciente, va a estar más restringida esta dieta y también se van a incluir suplementos vitamínicos y minerales, que bueno, también le ocurre a algunos celíacos. Y había leído también que se pueden utilizar fármacos que son para celíacos pero pueden generar mejoras en los síntomas de los pacientes. Bien. Bueno, después relacionándolo con el síndrome del intestino irritable,
las dos patologías, tanto la sensibilidad gluten no celíaca como esta, van a ser muy similares, la sintomatología es la misma, además van a tener marcadores serológicos negativos, no tienen ni genética ni tampoco tienen cambios en las vellosidades al hacer una endoscopía, y además también una dieta baja en fructanos va a ser beneficiosa tanto para las dos patologías. Sin embargo, se van a considerar dos patologías distintas con características comunes. Y la única manera para diferenciarlas es retirar el gluten de manera completa durante 6 meses por lo menos, para que se produzca una mejoría clínica en lo que es para poder decir que el diagnóstico es de sensibilidad al gluten no celíaca. Y bueno, y después también para mayor seguridad se puede volver a consumir gluten para, provocar estas molestias que presenta el paciente para reconfirmar que es esa patología. Bien. Bueno, primero los FODMAP son carbohidratos de cadena corta y alcoholes relacionados que son malabsorbidos en el intestino delgado. Estos pueden ser oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos o polioles. Estos están presentes en los cereales con gluten, especialmente los fructanos, y han sido identificados como una posible causa en los síntomas gastrointestinales en pacientes con la sensibilidad del gluten no celíaco. Se hizo un estudio en el cual los pacientes con esta sensibilidad al gluten recibieron 3 tipos de panes, uno con gluten, otro con fructanos y otros sin ninguno de los dos, sin distinguirse entre sí. Y los participantes que consumían uno de estos panes todos los días durante una semana, dejando una semana entre medio para luego estar, o sea, los pacientes lo consumían una semana sí, otra semana no. Y el resultado fue que el pan con fructanos provocó hinchazón estomacal y síntomas gastrointestinales, y por el contrario, la barra con gluten no dio ningún lugar a ninguno de estos síntomas. Y se pueden ver en estudios recientes que las restricciones dietéticas en la sensibilidad al gluten no celíaco no permiten concluir de una forma definitiva si es la retirada del gluten, la exclusión del trigo o una dieta baja en FODMAP lo que verdaderamente beneficia al paciente con la sensibilidad al gluten no celíaco. Después tenemos el efecto nocebo, que es cuando los síntomas empeoran porque las personas piensan que algo les hace daño cuando no es así. Esto quiere decir que muchas personas se autodiagnostican que tienen sensibilidad al gluten no celíaca por la mala repercusión que hay del gluten y sienten que les hacen mal, pero en realidad están influenciados por el efecto nocebo, como que es psicológico. Y hay un claro estudio que da ejemplo de esto, donde se sometieron a un grupo de personas donde estaban autodiagnosticados con sensibilidad al gluten no celíaca, donde primero durante 2 semanas comieron alimentos sin gluten, y luego durante una semana se separaron en 3 grupos, y durante una semana un grupo consumió 16 gramos de gluten por día, otro grupo 2 gramos de gluten al día y otro un placebo de 16 gramos. Y todos dijeron que después de cada ingesta empezaron a tener síntomas. Por eso se recomienda ir a un médico para diagnosticar si existe la enfermedad o no, que puede ser que tengan celiaquía o sean alérgicos al trigo, o sí, también que tengan la sensibilidad al gluten no celíaca. Ese efecto que vos decías nocebo sería lo contrario del placebo, ¿no? Es decir, sí, el efecto placebo sería cuando yo tomo algo creyéndome que me va a hacer bien, me hace bien y en realidad no tiene la propiedad como para hacerme ese bien, ¿no? Pero tengo la convicción, ¿no? Eso sería el placebo, y el nocebo sería al revés, es decir, no como algo porque sé que me va a hacer mal, ¿tá? Entonces,
ahí viene, es un muy buen ejemplo que pones el de la dieta sin gluten como efecto nocebo. Bien. En ese estudio que comentabas es como que, según lo que yo te entendí, decías una dosis de gluten, una dosis menor de gluten y sin gluten. Y los 3 grupos mostraban que tenían síntomas, ¿tá? Como que no dependía del gluten la cosa, ¿no? Sí. Bien. Y bueno, después, como conclusión, podemos decir que la sensibilidad al gluten no celíaca se manifiesta con síntomas intestinales y extraintestinales que se pueden producir a las horas o días después de la ingesta y se caracteriza por la ausencia de anticuerpos transaglutaminasa en sangre y una biopsia duodenal sin lesiones o levemente. Bien. Y a diferencia de la celiaquía, tiene una respuesta variable según la cantidad de gluten. No es una enfermedad genética y está relacionada con la intolerancia a otros alimentos. Bien. ¿Ahí terminó? Sí. Sí, profe. Muy buena revisión, lo felicito, me gustó mucho. Gracias. Bueno, primero abro a preguntas, a ver quién quiere preguntar algo, a ustedes, a mí, al que sea, como para, porque es una condición relativamente nueva esta, ¿está? Que si bien se describió hace mucho tiempo, no se sabía bien y se empezó a darle mucha más importancia ahora en estos últimos años, ¿está? Y también coincide con que no hay digamos, hay cosas que son, que no están del todo bien estudiadas y determinadas. Así que es como que todavía queda un camino para andar. Bueno, escucho preguntas, porque da para no entender algunas cosas, y no porque ustedes los hayan presentado, no lo hayan presentado bien, al contrario. ¿Podrías repetir el concepto ese de nocebo y placebo? No, lo que yo entendí, de acuerdo a lo que las chicas comentaron, es que el efecto placebo, no sé si lo has escuchado, pero es mucho más común, que es, Sí. por ejemplo, vos tenés dolor de cabeza, ¿tá? Y yo te doy una pastilla que te digo que es un analgésico que te va a curar el dolor de cabeza, vos lo tomás convencido que te va a curar el dolor de cabeza y el dolor de cabeza se te va. Y en realidad lo que te di es un placebo, es decir, es algo que tiene la misma característica de afuera, como si fuera un ibuprofeno, pongámosle pero en realidad es una gelatina. Lo tomás, crees que es eso y el dolor de cabeza se te va. ¿Tá? Entonces, uno apela a ese efecto psicológico que tiene el tratamiento. Y el nocebo sería al revés. Vos no comés una dieta con gluten porque crees que te va a hacer mal y en realidad no sabés si te va a hacer mal o no te va a hacer mal. ¿Tá? Sí. Ahí, sí. Es, Sí, eso lo he cansado de escuchar. sería la diferencia. ¿Tá? Bien. ¿Algo más, chicos? Profe, con respecto a lo que habías preguntado en el medio de la presentación de Power, de por qué por ahí creíamos que era cada vez más frecuente esto de la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca, puede ser que esté relacionado también por la hiperproducción de cereales, digamos, a nivel nacional y también internacional, y que, o sea, para que cada vez haya más producción le pongan más agrotóxicos y esas cosas, y eso es lo que nos haga mal. Clarísimo, es una reflexión, una idea que yo me había olvidado de mencionarle y es así, ¿tá? Hay una tendencia, digamos, a la sobreproducción, porque la mayoría, más y con nuestro país, como ejemplo, por ejemplo, somos cerealeros, así que la idea de tener una mayor producción pasa por utilizar, y es la cadena esa que uno ve de la gran industrialización que ha tenido los cereales, fundamentalmente el trigo, para tener mayor rendimiento, y eso es lo que lo ha ido modificando, ¿no? No es el mismo trigo que comíamos hace 50 años, ¿está? Bien. Está bien, muy buena acotación.
Yo quería compartir con ustedes para revisar algunas de las cosas que ustedes dijeron y para que podamos ver algunas dudas. Esto, a ver. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, profe. Bueno, fíjense, acá está la diferencia, dejo abierto ahora para los chicos que van a presentar algo de alergia al trigo, como para meternos, seguir en el tema de las diferencias, ¿no? Lo que decíamos, enfermedad celíaca, entre semanas y años de presentación, la mayoría de los conceptos los dijeron ustedes. La patogénesis, fíjense que es autoinmune, en la sensibilidad al trigo no hay del todo claro cuál es el mecanismo, pero parece ser algo innato, es decir, algo que uno viene, digamos, con esa cierta predisposición. No se sabe si hay una predisposición genética, como en la enfermedad celíaca. Los anticuerpos tienen que ser negativos, aunque leyeron algo de algún anticuerpo que pueda ser positivo en la sensibilidad al gluten. Profe, ¿puede ser anticuerpo antigliadina? Correcto, ese es el anticuerpo que es un anticuerpo que nosotros usábamos antes para diagnosticar enfermedad celíaca, después salieron los otros que son mucho mejor, se dejó de utilizar, pero se vio que los pacientes que tienen sensibilidad al gluten tienen AGA positivo, es decir, antigliadina positivo, en un 50%, lo cual es un porcentaje bastante interesante, ¿está? Así que, muy bien. Fíjense la otra diferencia, no hay diferencia entre, en la parte de lo que sería la histología, tiene una histología característica, en cambio la sensibilidad al gluten, ¿tiene algo en la biopsia la sensibilidad al gluten? No, profe. No, pero ustedes dijeron en un momento que puede haber un MASH1. ¿Saben qué es un MASH1? Eso era de los linfocitos, ¿no? Que había en las vellosidades, puede ser que... vi un video tratando de entender, pero no me quedó muy claro, por eso no sé bien cómo decirlo. Está bien lo que decís. Hay 4 grados de afección o de daño en el intestino por la enfermedad celíaca, del grado 1 al grado 4. En el grado 1 solo aparecen aumentados los linfocitos, que ustedes saben que es una célula del sistema inmune. Aumentado quiere decir que hay por encima de determinado número, más de 25, no es que uno tiene que saberlo eso, pero eso es lo que nos da la clasificación de MASH 1. En cambio, si nos vamos a MASH 4, que sería el mayor grado de daño, el mayor grado de lesión, ahí aparece fundamentalmente todo lo que es atrofia vellositaria, ¿tá? Es decir, en el grado 1 no hay atrofia, pero sí hay aumento de los linfocitos. En el grado 4 hay más cantidad de linfocitos, más cantidad de atrofia severa, ¿tá? Y entonces eso es lo que nos habla de mayor daño y menos posibilidad de que ese daño se deba a otra enfermedad que no sea la enfermedad celíaca, ¿tá? Pero lo que se menciona es que en la sensibilidad al gluten puede haber algún MASH1, es decir, una leve o una mínima lesión. Síntomas intestinales y extraintestinales, los dos, complicaciones. La enfermedad celíaca sabemos que si uno no hace el tratamiento tiene complicaciones a largo plazo, en cambio la sensibilidad al gluten no. Y la terapia sí o sí es alimentación sin gluten y vamos a revisar que en la sensibilidad al gluten no celíaco o sensibilidad al trigo, uno debería, digamos, los pacientes pueden comer gluten en algún momento, pueden comer trigo en algún momento, no se sabe cuánto tiempo, no se sabe qué cantidad, ¿tá? ¿Por qué puse yo ahí arriba sensibilidad al gluten / trigo? Porque no está definido. ¿No está definido qué? ¿A qué es la sensibilidad? Si es al gluten propiamente dicho o al trigo solamente. Correcto. Vos con eso me estás dando la pauta de que en el trigo hay otras cosas que podrían dar los mismos síntomas, ¿no?
Sí, o que el gluten está en más de, o sea, no solamente en el trigo. Sí, lo que se vio es que fundamentalmente el cuadro este es más característico del trigo, ¿no? De los cereales. Bien. Ahora vamos a ir a alergia al trigo. Bueno, y esto era lo que le quería decir. Creo que han podido ver esto. Algo vimos la otra vez, que tenemos una parte proteica, que son las prolaminas y gluteninas que están contenidas en el gluten y que son las responsables del 80% más o menos de la cantidad de proteínas que tiene el trigo, perdón, y es lo que me da a mí la enfermedad celíaca. Y aparece un porcentaje menor, 4 o 5% de otras proteínas que se llaman ATIS. ¿Alguno leyó el concepto de esto, de ATIS? O, dicho en castellano, sería inhibición de la amilasa o inhibidores de la amilasa y la tripsina. Anímense, está todo bien. Podemos pifiar acá, no pasa nada. ¿Cuál era la primera palabra que dijiste, profe? ¿Inhibidor de? Inhibidor de la tripsina y la amilasa. ATIS. Inhibidores. Y por último, fuera de lo que es el contenido proteico, como ustedes dijeron, el trigo tiene hidratos de carbono. ¿Está? Bien. Entrando en eso, la definición la dijeron perfecto ustedes, ¿está? De la sensibilidad al gluten no celíaco. Y me gustaría recalcar algunas cosas que dijeron, pero que las podemos poner como un poquito más estandarizadas. ¿Cuáles serían? Porque lo que más van a ver van a ser este tipo de pacientes, ¿está? Y les digo que es laburo fundamentalmente de ustedes. Digamos, todo paciente que uno ve con enfermedad celíaca o con sospecha de sensibilidad al gluten va directamente al licenciado de nutrición, ¿está? Fíjense entonces, la ingesta de gluten, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? La ingesta de gluten condiciona la aparición de los síntomas, es decir, como poniéndolo en paso, es decir, el paciente tiene que empezar con los síntomas ni bien come gluten. Y rápido. Los síntomas desaparecen cuando uno le saca el gluten, hasta ahí no dije nada nuevo. Después, si le vuelvo a poner gluten, otra vez los síntomas. Ustedes dijeron ahí con una especie de desafío en un momento que era para reproducir los síntomas. Nada, no parece nada complicado. Después tiene que tener resultados negativos de inmunoglobulina E. Acá aparece el concepto de la inmunoglobulina E, que es la que ahora van a describir en la alergia al trigo, ¿está? Es decir, que si yo le doso en sangre la inmunoglobulina E, le tiene negativo. Después tengo que descartar enfermedad celíaca, que lo mencionaron ustedes bien al principio, pero tiene que quedar bien claro. Entonces ese paciente tiene que tener anticuerpos negativos y una biopsia duodenal negativa, ¿está? No tiene que tener lesión, o si tiene lesión que sea mínima. Y por último, la reintroducción de gluten doble ciego. Fíjense, esto parece complicado, pero no lo es. La reintroducción del gluten doble ciego controlada con placebo es necesaria en cada paciente con sospecha para confirmar el diagnóstico y excluir el efecto placebo inducido por haberle sacado el gluten. Es lo que dijo una de ustedes cuando dijo lo del estudio, ¿está? Es decir, un paciente le doy gluten, pero no sabe que le estoy dando gluten, sería simple ciego, ¿está? Es decir, él cree que está recibiendo gluten, pero le estoy dando un placebo, y a su vez yo no sé que le estoy dando, si le estoy dando placebo o gluten. ¿Se entiende eso? Es decir, que en la mayoría de los estudios que tienen buen poder en cuanto a lo que se llama de recomendación, algo vimos la otra vez cuando vimos las recomendaciones en reflujo, tienen que ser, por ejemplo, doble ciego. Este es un ejemplo de, por ejemplo, tengo dos pacientes acá, a uno le doy gluten y al otro le doy placebo. Los dos me dicen que mejoraron, ¿tá? Ahora, ninguno de los dos sabe, pongámosle, los dos me dicen que empeoraron, mejor dicho, los dos me dicen que empeoraron. Ahora, ninguno de los dos saben qué le estoy dando, ni yo sé lo que le estoy dando. Es doble ciego eso. Eso es lo que a mí me permite sacar las mejores conclusiones, ¿tá? En cuanto a una recomendación. No es que uno esto lo tenga que hacer en el consultorio, ni ahí. Pero el tema es de dónde surge cómo uno hace
¿De dónde surgen estos criterios diagnósticos? En los estudios que se han llevado a cabo de esta manera. Lo último que dice acá abajo, anticuerpos antigliadina 50% positivo en los pacientes. ¿Está? Es decir que es un hallazgo, digamos, que refuerza un poco el diagnóstico. Pero a modo práctico, yo veo un paciente que me dice que come gluten, que a las pocas horas o días está con síntomas y que tiene todos los estudios negativos para enfermedad celíaca, es altamente probable que sea sensible al gluten no celíaco. ¿Me siguieron hasta ahí? Lo último que les dije del doble ciego es una aclaración de cómo se hace en la mayoría de los estudios y cómo se hizo este también, ¿no? Para establecer criterios diagnósticos. Bueno, ¿y qué causa? Acá viene lo que charlábamos recién de cuál es el responsable de la sensibilidad al gluten. Sabemos que los péptidos que son antigénicos, gluten antigénicos, son los que causan la enfermedad celíaca. ¿Está? Eso no hay duda. A través de esa respuesta celular, bla, bla. En cambio, acá aparecen estos, que son los inhibidores, los ATIs, que yo les decía recién, los inhibidores de la amilasa y la tripsina. ¿Les suena qué es la amilasa y la tripsina? Son enzimas, profe. Bien. Entonces, estos componentes que están, estas proteínas que están en el trigo, inhiben la amilasa y la tripsina. Pero no solo en la parte orgánica, sí, en nosotros sí, pero lo tiene el trigo justamente para evitar, por ejemplo, la descomposición o para perdurar o permanecer más tiempo vital, ¿tá? La semilla. Así que, ¿serán estos inhibidores lo que causa esto? Y por último, ¿serán los FODMAPs? Son las otras preguntas que nos hacemos. Son los hidratos de carbono que están presentes en el trigo, ¿tá? Bueno, entonces decíamos que este 2 a 4% de proteínas que están en el trigo y que no son gluteninas podrían ser los responsables de los síntomas del paciente que tiene sensibilidad al gluten, ¿tá? Impiden la maduración de granos, decíamos, e inhiben las enzimas, por ejemplo, de algunas plagas. Entonces, por eso el trigo tendría estas proteínas justamente para hacerlo más resistente. Y acá aparece el concepto de los FODMAP que muy bien explicaron ustedes, ¿está? Hidratos de carbono, cadena corta, imagínense que pasan de largo, que van al colon, no son digeridos en el intestino delgado, y sí los fermentan las bacterias colónicas. Y ahí viene mucho, digamos, de benéfico que tiene, pero tiene también el efecto de formación de gas, de distensión, de aire dentro del aparato digestivo. ¿Está? Los síntomas los dijeron perfecto ustedes. Es complicado, digamos, hacer diagnóstico por los síntomas, pero uno los tiene que conocer porque incluyen una cantidad de cosas, digamos, una lista interminable de síntomas. ¿Está? Y el estudio que más pacientes incluyó mostró que el 40% tenía diarrea, el 18% constipación. Fíjese, diarrea, constipación, las dos cosas. Dolor abdominal, distensión, y después todos los síntomas intestinales. ¿Está? Anemia, depresión, dolor en miembros inferiores, cefalea, fatiga, bueno, una serie de síntomas totalmente inespecíficos. ¿Cómo diferenciamos, para recalcar, lo que es sensibilidad al gluten de enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca se descarta mediante la negatividad de la serología específicas y la ausencia de atrofia vellositaria. ¿Qué quiere decir serología específica? ¿Qué anticuerpo tengo que tener negativo en estos pacientes? Antitransglutaminasa. Correcto. ¿Y alguno más? La IgE. La IgE para el trigo. Perfecto. Pero si yo quiero descartar enfermedad celíaca, dijeron antitransglutaminasa y ¿qué más? Los IgA. péptidos. Y, perdón, me escuché. IgA. El dosaje de IgA lo tenía que tener para descartar que ese paciente no tuviera el déficit de IgA, que se acuerdan que era más frecuente en los celíacos, ¿no? Había otro anticuerpo que se podía usar y que ustedes lo van a ver que los pacientes lo tienen pedido para descartar. El péptido de aminado de gliadina. Es el péptido de aminado de gliadina, o DGP. ¿Está? Correcto. Entonces, descarto por serología
enfermedad celíaca y por ausencia de atrofia vellositaria, ¿está? Es decir, tiene que tener una biopsia. Ahora, ¿se considera dentro del celíaco? A ver si había algo más. Sí. Dentro del celíaco, que también puede ser celíaco, atrofia vellositaria con serología negativa. Me tembló un poco el pulso cuando quise subrayar acá. Atrofia vellositaria con serología negativa, es decir que si yo a un paciente estoy sospechando que tiene sensibilidad al gluten, le hago los anticuerpos, me vienen negativos y le hago una biopsia y me viene que tiene algo de atrofia vellositaria, ese paciente es celíaco, por más que no tenga los anticuerpos. ¿Se entiende? Es decir, el marcador estándar para la enfermedad celíaca no son los anticuerpos, es la biopsia. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bien. Y si tengo una mínima lesión, y acá está el concepto que ustedes introdujeron, Marsh 1, mínima lesión más de 25 linfocitos, con serología positiva, es celíaco también. ¿Está? Así que estos ítems los tengo que tener en cuenta cuando descarto enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque es lo que me va a permitir, dijimos que era una enfermedad por descarte, la sensibilidad al gluten. ¿Está? Por último, que quise poner ahí, el estudio HLA. Hay un estudio genético que se llama HLA, que tiene que venir negativo. ¿Está? No sé, ¿dijimos algo? Yo no me acuerdo si dijimos algo del HLA la otra vez, el lunes pasado. ¿Les suena algo? Porque en el video está, pero no me acuerdo si lo recalcamos. Me parece que no, profe, pero capaz me estoy equivocando. Bien. ¿Alguien que se acuerde o que lo haya escuchado por lo menos en el video acerca del para qué sirve el HLA? El HLA es lo que se llama antígeno de histocompatibilidad, digamos, algo que nos marca genéticamente para determinada condición. ¿Está? Si eso me viene negativo, el 5 y el 8, porque 5 y 8 significa porque está en el cromosoma 5 y en el cromosoma 8, si me vienen negativos, me descarta la enfermedad celíaca. Me descarta la enfermedad celíaca. Creo que lo habíamos hablado, pero no hemos dicho el nombre. Solamente habíamos nombrado el estudio genético. Perfecto. Bueno, el estudio genético es este, el HLA. Si me viene negativo, me descarta con un 99% de precisión. Eso se llama valor predictivo negativo, que acá está puesto. ¿Está? Con un 99% de que el paciente no sea celíaco. Ahora, y si me viene positivo no me dice nada, porque el 30 al 40% de las personas tienen este HLA y no son celíacos. Es decir que la utilidad que tiene el HLA es cuando me viene negativo, cuando quiero descartar. Es difícil, pero ¿se entiende? Es decir, ven que hay estudios que se solicitan para determinada cosa, no es cuestión de pedir todo, porque después me puedo llegar a confundir más. Si yo no sé para qué sirve, por ejemplo, el HLA, no me va a servir a mí, ¿tá? Si yo no sé para qué sirve, pedirlo y tener el resultado no me va a servir. Y acá fíjense que ya puse intolerancia al trigo, ¿está? Porque como estoy pensando que los FODMAP pueden tener algo que ver en los síntomas, ya no es gluten solo, sino, y ustedes dijeron cuáles eran los FODMAP y dijimos que producen síntomas muy parecidos al síndrome de intestino irritable. ¿Está? Bien. Saben mejor que yo cuáles son los FODMAPs, fundamentalmente los fructanos que están en el trigo, cebada, centeno. Bueno, y esto que quería recalcar, que hay estudios que dicen que una dieta restringida en FODMAP mejoraría el control de los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable también. Les mencioné, esto lo estoy repitiendo acá, que eran los inhibidores, los ATI, los inhibidores de la tripsina y la milasa, y cómo influyen. Dice, es una familia de 17 proteínas que tiene cantidad que está presente en el trigo, cebada y centeno, en mucho más concentración que en otros cereales que no tienen gluten,
sabiendo que en el trigo el 80 al 90% de la proteína es gluten, pero que en un 4% son APIs. ¿Y qué funciones tienen? Se las mencioné al pasar, que son como nutrientes de reserva para la semilla y de defensa contra algunas plagas. Y que regulan la transformación de almidones en azúcares. Por ejemplo, si las condiciones para la semilla son desfavorables, como ocurre cuando hay poca agua, inhiben la hidrólisis del compuesto, es decir, perdura, permanece más tiempo. Entonces, por algo están esas proteínas en la semilla. El tema es que después nos van a producir algún efecto en nuestro organismo. En nuestro organismo, entonces, inhiben la acción de dos enzimas. La amilasa quiere decir que si yo le... ¿Qué consecuencia puede llegar a tener que estas proteínas inhiban la amilasa? Perjudica la digestión de los hidratos de carbono. Correcto. ¿Y esos hidratos de carbono a dónde van? Dale, completa el concepto, Estefanía. El intestino. Claro, y ahí... Y ahí quedan, o sea, no se pueden absorber. Correcto. Se No se producen los absorben síntomas. y ahí viene la fermentación y la producción de síntomas. Bárbaro. Muy bien. Bueno, el tratamiento lo mencionaron ustedes, los repasos, dieta libre en gluten, requieren de dieta menos estricta que el celíaco. Queda claro eso, que uno puede ser un poco más permisivo. No está definido tampoco el límite de cuánto pueden comer, se permite la avena. ¿Se acuerdan que en el video, y creo que algo comentamos la otra vez, la avena tiene otra conformación química o viene de otra familia y por eso sería antes era Sintac directamente y bueno, y ahora la avena se podría introducir. El tema es, ¿por qué no se puede introducir la avena acá, en nuestro país o en Sudamérica? Porque puede estar contaminada. Claro, exacto. La misma, digamos, acá la mayoría de los cereales, lo que más predomina es el trigo y todo lo que el procesamiento de la avena desde que se planta hasta que se saca y que llega a nuestra casa son por los mismos métodos que uno procesa el trigo. Entonces ahí viene un montón de pasos en lo que puede estar contaminado. ¿Tá? Bueno, dice, si los síntomas persisten con dieta libre en gluten, se suspenden los FODMAPs. El tratamiento puede durar entre 1 y 2 años y después uno puede ir reintroduciendo. Ustedes dijeron 6 meses. Esto es cada vez más pronto. ¿Tá? Uno puede lograr introducirlos antes y ver qué pasa. Total, sabemos que no va a tener complicaciones este paciente. ¿Tá? Y como conclusiones, bueno, este síndrome de intolerancia al trigo da síntomas intestinales y extraintestinales que mejoran con dieta libre en gluten. Los síntomas aparecen y desaparecen en relación clara con el gluten. Además del gluten sabemos que hay otros disparadores como estas proteínas y los FODMAPs. Sabemos, ustedes dijeron bien, en qué población se dan. Es más frecuente que la enfermedad celíaca, porque acuérdense que había enfermedad celíaca que había mucho 1%, esto es hasta el 6%, ustedes dijeron hasta el 13%, hay estudios que dicen eso también, y que si bien no hay marcadores para el diagnóstico, la mitad puede tener IG antigliadina positivo. ¿Tá? Bien, a ver si hay algo más. Lo último, dice el enfoque actual. Bueno, pero esto es básicamente lo que les dije de que el paciente ya viene si viene con una dieta sin gluten, uno tiene que descartar, digamos, la enfermedad celíaca, darle gluten, ver qué pasa con los síntomas y volver a retirarlo. Para eso pueden haber visto en los artículos que hay unas escalas de puntuación donde uno le pone un punto, 2 puntos, 3 puntos a una cantidad de síntomas que para hacer estudios de investigación es muy útil, pero desde el punto de vista práctico se los aseguro que no es nada práctico, eso, nada útil. Bien. Y dice la reintroducción, en la práctica clínica la reintroducción se hace a simple ciego, es decir, yo sé lo que te doy, el paciente puede no saberlo, no es a doble ciego como lo que decíamos, aunque, y si uno tiene que decir cuánto, más o menos 8 o 10 gramos de gluten son 2 tostadas por día, ¿está? Más o menos. Por último,
dice, mientras que los sujetos con enfermedad celíaca deben mantener una permanente y estricta dieta libre en gluten, se sabe que esto tiene que contener un contenido mínimo para no producir daño. En cambio, el que tiene sensibilidad al gluten o al trigo no celíaco puede ser un poco más liberal y titular la exposición en base a cada paciente. Entonces se sabe que puedo yo tener identificado que este paciente tiene síntomas cuando come determinada cantidad. Por eso es importantísimo la labor de ustedes. Y acá, en una diapo que copié, que dice enfermedad celíaca de un lado, alergia al trigo del otro, y en el medio quedaría la sensibilidad al trigo no celíaca. Bien. Bueno, ahí denme 2 minutitos y estamos con los que van a presentar, los chicos que van a presentar la alergia al trigo. En 2 minutos estoy.
Bueno, ¿están chicos? Sí, profe. Bien. Esta creo que era una de las últimas diapos del tema este, donde comparaba, creo que es lo mismo que vimos al principio, a ver, enfermedad celíaca, tratamiento, más de tratamientos está. La enfermedad celíaca necesita dieta libre en gluten, estricta exclusión, de por vida, fíjense esto, y tiene complicaciones. En cambio, la sensibilidad no celíaca, dieta libre en gluten, pero con algunas transgresiones, como dice abajo, podemos hacer contraprueba cada tanto para ver si lo toleran, y no hay descritas complicaciones. Bueno, preguntas. Profe, a mí me quedó una duda con respecto al HLA. Si es positivo, entonces no indica celiaquía. No. Como uno esperaría, viste, en otros estudios que a vos te viene positivo no. La presencia de una HLA no te indica que esa persona sea celíaca. Ok. Y una pregunta, ¿ese estudio es el que te hacen, por ejemplo, si querés saber qué enfermedad autoinmune tenés? Sí, tenés que pedir determinado HLA. Ok. Si yo sé que para otra enfermedad tiene un HLA característico, se pide eso. Ok. Pero entonces la biopsia es lo único que determina la celiaquía. Correcto. Ok. Es decir, el gold standard, lo que uno elige como, no lo que uno elige, sino lo que está determinado para establecer el diagnóstico es la biopsia. La biopsia. Después, como hablamos con los pacientes, digamos, uno tiene, esto es un rompecabezas. ¿Qué quiere decir? Que vas uniendo piezas. Y tenés la predisposición genética, es decir, me suma a mí que ese paciente tenga hermanos, familiares de primer grado que sean celíacos. La clínica, que como vimos es muy, muy heterogénea, muy diversa, entonces, digamos, tiene un rol pero limitado. Los análisis de laboratorio, ahí vienen los anticuerpos, la biopsia, ¿no? Ahí con todas esas 4 cosas uno se acerca al diagnóstico. Okay. ¿Tá? Bueno, teníamos pendiente alergia al trigo. ¿Quién va a hablar de alergia al trigo? Sí, nosotros vamos a compartir ahora el Power, profe. Dale nomás, cuando quieran. Vale. Yo creo que tengo que dejar de compartir esto, tal vez. A ver. No sé, ahí lo compartí, ¿lo ven? Ahí está, ahora sí, ahora apareció. Listo. Bueno, ahí va a empezar mi compañera Rosario, creo. Sí, acá tengo el micrófono prendido, no sé si se me escucha. Se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, somos el grupo 2, teníamos que presentar la alergia al trigo. ¿Y me pasás la diapo o puedo hacerlo yo? Ahí está. Bueno, una alergia alimentaria es una hipersensibilidad y por lo tanto presenta una mayor reacción inmunológica. La reacción es al alergeno del componente del trigo, a las proteínas del trigo y reacciona al sistema inmunitario IgE. Además, pueden ser alergenos otros cereales como el centeno, la cebada, y bueno, entre paréntesis tenemos las que serían un poco más específicos, más desglosados, que son las gliadinas, las gluteninas, serpinas y tiorredoxinas. Bien. Que reciben distintos nombres de acuerdo al cereal a donde estén, ¿no? Eso también. Exacto. Bien. Sí. ¿La digo? La digo sí, yo. ¿Sí? Sí. No sabía. Bueno, los síntomas presentan manifestaciones tales de una alergia, que puede ser alergia a cualquier cosa, como la urticaria, los choques respiratorios. También se pueden dar no inmediatamente al consumir el alimento, sino también luego de unos días o después de cierta cantidad de ingestas, no necesariamente con una cantidad muy chiquita.
Y los síntomas gastrointestinales, más frecuentes son la diarrea y la distensión. Y hay gente que también tiene vómitos, pero lo leí yo en otro artículo, no en el que nos posteó usted en la plataforma. Bien. Bueno, con respecto a la prevalencia, la alergia al trigo a nivel mundial afecta a cerca del 4% de la población. Es más común en niños y leí un artículo que hicieron un estudio en Europa y en Estados Unidos en el cual los datos que arrojaba era que la prevalencia en niños era de cerca del 1%. En cambio, en adultos es del 0,2%. Bueno, la alergia al trigo se diagnostica mediante varias pruebas, pero lo primero que se descarta es la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten. En la prueba cutánea, mediante agujas, pequeñas agujas, se colocan gotas de extractos alérgenos que tienen extractos de proteínas de trigo sobre la piel, que puede ser en la piel del antebrazo o en la espalda, en la parte de arriba de la espalda. Luego de 15 minutos, si se produce un bulto rojo que causa picazón, en la que se inyectó en el lugar donde se inyectó la proteína del trigo, es probable que tenga una alergia a este. Del segundo método para diagnosticar una alergia es el análisis de sangre, que se da cuando la prueba cutánea no se puede realizar. Y también se hace para detectar los anticuerpos a los alérgenos que incluyen las proteínas de trigo. Otra prueba es la exposición al trigo por ingesta oral, en la cual el paciente tendrá que comer alimentos que contengan trigo mientras se controla la búsqueda de síntomas de alergia. Esta prueba es bajo supervisión y se empieza con una pequeña cantidad del alimento y va en aumento. Bien, ¿y el tratamiento? Bueno, el tratamiento es similar al de la enfermedad celíaca, pero se restringe los alimentos con gluten. Sería la misma que la enfermedad celíaca, pero no es de por vida. Bien. Como conclusión, si bien las dos, el tratamiento de los dos, tanto la enfermedad celíaca como de la alergia al trigo, es una dieta libre de gluten, el mecanismo que desencadenan los síntomas es distinto, porque la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y la alergia al trigo es una reacción alérgica a la exposición al trigo, digamos. En una tiene que haber un componente genético y en otra es una reacción alérgica, que es una respuesta inmunológica, como puede ser las personas que son alérgicas al huevo, al pescado o al maní. O sea, una es una respuesta, las dos están involucradas al sistema inmunológico, pero una es una reacción alérgica, una reacción inmunológica exagerada, y la otra tiene que ver con otros componentes como genéticos y además también la exposición de ciertos hábitos alimentarios. Bueno, creo que ya está. Ahí estamos. No había ninguna más. Sí, ahí estamos. Bueno, clarísimo, perfecto. Muy bien. Bien. Vieron que comparten muchas cosas las tres enfermedades,
y se diferencian en algunas otras. ¿Está? Bien. Abro de nuevo debate y preguntas, a ver, porque seguramente los que estuvieron leyendo, vieron el video, tuvieron que preparar el trabajo, deben tener más fresco y más claro el tema, y todos los otros, digamos, algunas cosas a lo mejor cuesta que, bueno, si no las volvemos a charlar, o este es el espacio entonces. Profe, a mí no me quedaron claros los métodos de diagnóstico. Bien. Para enfermedad celíaca, los métodos diagnósticos son los anticuerpos y la biopsia, para ir resumiendo, ¿no? ¿Se acuerdan en el cuadrito que les mostré? Eran anticuerpos y la biopsia. Anticuerpos dijimos antitransglutaminasa y DGP, o péptido de aminado de gliadina. Y la biopsia tenía que tener atrofia vellositaria y aumento de los linfocitos. Eso para enfermedad celíaca. Para sensibilidad al gluten, dijimos que no había ninguna metodología bien clara para el diagnóstico, pero que lo que sí se había visto que el 50% tenía otro anticuerpo que había caído en desuso hasta ahora y que se llama antigliadina. Y por último, como dijeron las chicas recién, en la alergia al trigo, lo clásico es encontrar la inmunoglobulina E aumentada. Es otro subtipo de anticuerpo que se llama inmunoglobulina E o anticuerpo E. Y que aparece aumentado en un montón, en otras enfermedades que son alérgicas, pero el mecanismo es diferente. ¿Contestamos con eso? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Más preguntas? ¿O pregunto yo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el momento que explicaron el tratamiento dijeron que no era de por vida y después en la conclusión de que dijeron que sí era de por vida porque tiene el mismo tratamiento que la enfermedad celíaca. Entonces, no me quedó claro. ¿A qué te referís con que no es cuál no es de por vida? O si querés las repasamos. O sea, creo que yo escuché. Sí. O sea, creo que escuché en una que dijeron que era de por vida y en la otra diapositiva que no era de por vida. Bueno, repasamos. El tratamiento. Enfermedad celíaca. ¿Dieta sin gluten de por vida o no? Sí. Sí, perfecto, clarísimo. Sensibilidad al gluten. ¿Dieta sin gluten de por vida? No, de forma temporal. Correcto. Y depende de cada paciente y de la cantidad, ¿está? Bien. ¿Alergia al trigo? Sí. Para mí de por vida, profe. Exacto. Alergia al trigo es de por vida. Eso es en lo que se parece el tratamiento con la enfermedad celíaca. ¿Está? Profe, gracias. Te hago una consulta. Yo estoy diagnosticada con sensibilidad al trigo o al gluten y a mí, el médico me dijo que tengo que hacer una dieta de por vida libre de gluten porque si yo no soporto los síntomas que me da, que son iguales a los síntomas de la celiaquía, tengo que hacer una dieta de por vida libre de gluten. No sé, por eso recién cuando dijiste que hay que incorporarlos después de un año o dos, me sorprendió. Mira, viste que cuando establecimos los criterios diagnósticos, en uno de los ítems dice que se puede introducir después de 1 a 2 años y ver un poco la sintomatología del paciente. Porque llevarlo eso, digamos, uno lo tiene un poco más claro en la teoría, pero llevarlo a la práctica, no sabemos qué es lo que a vos te hace mal de los derivados del trigo, ¿está? Si son los FODMAP o son las ATIS o el gluten es lo que te está haciendo mal, ¿está? Lo que sí sabemos es que vos tenés que tener la enfermedad celíaca sí o sí descartada, es decir, anticuerpos negativos, estos que conocemos nosotros, una biopsia negativa y, si se puede, el HLA negativo, ¿está? Con esas 3 cosas yo ya sé que vos no tenés enfermedad celíaca. Si estás catalogada como sensibilidad al gluten,
Ahí no va a pasar absolutamente nada más que empieces con algún síntoma. O sea, no es como en la enfermedad celíaca que uno puede tener alguna Sí, yo complicación. en cumpleaños o eso como y me soporto los síntomas. O sea, no es que la hago estricta, pero el médico me había dicho que eso lo tengo que decidir yo en base a si yo quiero o no que me den los síntomas. Está correcto eso, pero vos, digamos, si vos decidieras por alguna razón incorporar cereales más adelante, lo podés hacer. ¿Ah? Bien, bueno, quería compartirles ahora. Profe, ¿te hago una consulta? Escucho. Porque en una de las imágenes del Power me parece que decía, si no me equivoco, que en el caso de la alergia al trigo se le podían dar corticoides. ¿Eso significa que es para poder reducir la inflamación a la distensión que tenga la persona? Y, ¿cómo es? Ay, me trabé. Sí, para reducir, digamos, los síntomas de inflamación. Sí, en general, si vos en cualquier fenómeno alérgico, estamos en alergia, dejamos enfermedad celíaca y dejamos sensibilidad al gluten. En cualquier enfermedad alérgica, los corticoides es una de las herramientas que disponemos para mejorar los síntomas de los pacientes. Es más, vos tenés alergia exagerada o una reacción de tu cuerpo exagerada a algo y te podés tener directamente fenómenos de obstrucción de la vía aérea, así te puede empezar a faltar el aire y lo que se usa ahí es un corticoide, ¿está? Así que sí, es así. Perfecto, gracias. Bien. Bueno. Profe, sí. ¿la alergia al gluten y al trigo son sinónimos? A ver quién contesta esa pregunta. Porque yo lo he leído y en algunas partes decía al gluten, otras al trigo, y no sé al final si era lo mismo o qué. Porque como no es lo mismo trigo y gluten. Creo que diferenciaban en la proteína, porque la alergia al trigo en sí a la proteína y no al trigo en general. Onda, el alergeno es la proteína. Mismo con el gluten. Bueno, es así y la respuesta está acá, ¿está? Yo puedo tener, sabemos que en la enfermedad celíaca el problema está acá, en cambio en la sensibilidad al gluten el problema puede estar acá principalmente o acá, ¿está? Lo más probable es que el problema esté acá. ¿Se entiende eso? Va, no sé si estoy compartiendo, sí. Sí. Bien, ¿está? Quiere decir que la alergia al trigo, la sensibilidad al trigo o la sensibilidad al trigo sería uno, incluiría los otros componentes que tiene el trigo que me pueden dar los síntomas. En cambio, si digo sensibilidad al gluten, semánticamente estaría acá. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Son conceptos nuevos y muy dinámicos. Esto se ha ido incorporando ahora. Así que por eso pueden ver a lo mejor algo de bibliografía de unos años y que hable directamente de sensibilidad al gluten, nada más. ¿Está? Pero igual no era que, o sea, como no se sabe cuál de los dos causa la sensibilidad, por eso se dice al trigo o al gluten. Correcto, ¿no? Como no se sabe cuál, pero que no es lo mismo, ¿no? No es claro, lo mismo. sí, pero no son sinónimos, pero igual tienes que nombrar los dos porque no se sabe cuál. Exacto, la forma más correcta de decirlo y para no errarle sería sensibilidad al trigo, que incluís todo. ¿Ah? Bien. Profe, pero una pregunta, si vos ponés sensibilidad al trigo, ¿pueden comer, por ejemplo, cebada o centeno? Mirá, y ahí yo, por ejemplo, te respondo, con avena no habría ningún problema, por ejemplo. Ahora, trigo, cebada y centeno, como comparten gran parte, como tienen, digamos, su composición muy parecida, cebada y centeno tampoco. ¿Está? ¿Y pero avena por qué no se puede llegar a tener contaminación? Ah, bueno, si está contaminado, sí, no, si está contaminado tenés que evitarlo, pero estamos Ah, hablando bien. de pura, ¿no? Como pasa en algunos países que se garantiza que la avena sea pura y ahí no habría problemas. Bien. ¿Está? Lo que pasa es que todo esto se describe en relación al trigo porque es lo más estudiado y porque es el cereal más frecuente de todos. ¿Está?
Claro, o sea, conviene que haga una dieta como si fuese libre de gluten. Sí, por decirlo, digamos así, grosera, porque claro, como no podemos saber en dónde está, si es con respecto al gluten, nosotros sabemos que el gluten hay en la cebada y el centeno también, digamos, bueno, no comas ni trigo, ni cebada, ni centeno. Ahora, sabemos que son dietas restrictivas, y una de las cosas que hablábamos al principio de el gran marketing que tiene, porque es una dieta saludable, la dieta sin gluten, digamos, tiene por eso hay que hacerlo en forma vigilada, no es como uno ve en el consultorio que, bueno, ahora ya como sin gluten y ya me siento mejor. Bueno, eso tiene su impacto también en un montón de cosas y tiene que ser controlado eso, ¿tá? Y eso, los que no hacen este tema, ¿tá? Por eso en general tratamos de que ustedes estén entrenados en este tema, porque si no, no lo pueden diferenciar. Imagínense que hace un rato ya que estamos charlando y quedan dudas y quedan cosas porque no está del todo claro. Imagínense que el que ve un paciente cada tanto de eso no es fácil, ¿no? Bien. Bueno, ahora voy a invitar a alguien del público a participar. ¿Quién levanta la mano? Voluntarios, que no hayan sido los que ya armaron los grupos. Queda muy poquito. Profe, una pregunta. ¿Quién está hablando? Abril. Sí. No, Abril Alonso. Sí. ¿Se puede subir este Power a la plataforma? Porque me parece que no estaba. No, porque esto lo estamos charlando hoy, no. Lo que voy a hacer es subir el video directamente de todo lo de hoy. ¿Está? Ah, buenísimo, gracias. Así que, bueno, alguien que no haya estado dentro de los que habló, chico, uno que se ofrezca. Yo, profe, no sé para qué, pero... Bueno, muy bien. Es un multiple choice similar a los que tomamos en los exámenes. Obviamente que no es el mismo, así que no lo copien porque no. ¿Está? Bien. ¿Quién estaba? Perdón, no te vi. Acá, Sofía. Bueno, Sofía. Vamos a tratar de hacer este choice, ¿querés? Bueno. Dale. Léete el enunciado. Con respecto a la enfermedad celíaca, señale la opción incorrecta. Yo te voy a ir poniendo opciones ahí y vos me vas a elegir cuál es la opción incorrecta. Podemos ir charlando cada uno. La idea es que esto sirva como repaso. ¿Está? Bien. Dale, opción A. El trigo, cebada y centeno tienen diferente toxicidad que la avena para el intestino delgado del paciente celíaco. ¿Qué te parece eso? Para mí está mal porque si está contaminada la avena con el gluten que tiene el trigo, la cebada y el centeno, va a ser igual para el paciente celíaco por la contaminación que tiene. Bien. Claro, pero en sí la avena no tiene la toxina. Claro. Acá te está preguntando en cuanto a la composición, ¿no? Porque si vos tenés avena pura, no dice que sea pura, pero tampoco dice que sea contaminada. Claro, no, o sea, yo sé que la avena no tiene la proteína, pero en sí no la puede consumir, por eso lo vi por ese lado. Está bien, pero no te está preguntando si la puede consumir o no. Te está diciendo el trigo, cebada y centeno tienen diferente toxicidad que la avena para el intestino delgado del celíaco. ¿Esa afirmación qué te parece? ¿Correcta o incorrecta? No, es correcta. Eso es correcto, ¿está? Entonces esa opción no sería, ¿no? Bien. Seguimos con la B. La enfermedad celíaca es 10 veces más frecuente si tenemos un familiar de primer grado afectado. Esa es correcta también. Bien. Seguimos. La lactancia materna tendría un efecto protector sobre el desarrollo de la enfermedad. Esa es correcta también, creo, porque si se extendía la lactancia materna y no se le daba para consumir gluten, podía tener un efecto protector. Completamente de acuerdo. Los diabéticos tipo 1 tienen más posibilidades de ser celíacos que la población general. Esa me parece que es correcta. Bien, de acuerdo con vos también. Acordate que compartían la misma fisiopatología, ¿no?
de ser autoinmune. Y la última, Todas son correctas, no, todas son correctas, no encuentro incorrectas. ¿qué pondrías en esta pregunta de examen vos? No sé, porque son todas correctas. Y bueno, entonces yo pondría esa. Son todas Sí, correctas, no pero, encuentro incorrecta. claro, pero dice señale la opción incorrecta. Bueno, la idea era repasar conceptos, no era, ¿está? Sí, Pero sí, esta es la modalidad, digamos, del examen, ¿está? Obviamente que no, esta pregunta no se las voy a tomar, pero es así, ¿está? Bueno, segundo... No, profe, tómelas. Aprobaste. Bueno, la incluyo, listo, dale. Dale. Segundo voluntario, bien, Sofía. Vamos, algún voluntario que no haya hablado demasiado. Si no elijo yo, más fácil. Ah, me encantó esto. Y elegí vos. Dale, perfecto. Bueno, para que enganche, porque tengo que mostrar todo. A ver cómo muestro todo acá. Pilar González. Levante la mano. Acá estoy. Bueno, vamos, ¿querés? Te ayudamos, no pasa nada esta vez. Bien, ¿vamos con la segunda? Dale, Pilar. Con respecto a la enfermedad celíaca, señale la opción incorrecta. Las enfermedades neoplásicas, tumores de intestino delgado, son más frecuentes en el celíaco que no respeta la dieta. ¿Correcto o incorrecto eso? Ay, la verdad es que no me acuerdo, pero... ¿Alguien que participe? ¿Puede ser verdadera? Puede Creo que sea es correcta correcto, esa, profe. ¿no? Es correcto, es verdadero. Es decir, esto es una de las cosas que uno tiene que saber, no para decírselo al paciente, pero el paciente celíaco que no hace la dieta tiene más posibilidades de tener un tumor, ¿está? A largo plazo, en poca frecuencia, pero existe eso. Bien. Entonces esa es correcta. Bien. Opción B. La causa más frecuente de falta de mejoría clínica es la ingesta de gluten inadvertido. La causa más frecuente de falta de mejoría... Correcta. Está bien, eso te está diciendo si alguien que sigue con los síntomas hay que buscarle una complicación o hay que ver si está ingiriendo gluten en forma sin darse cuenta. ¿Cómo, profe? Que lo que está diciendo esa oración es que alguien que viene con síntomas, uno que va a ir a buscar, si tiene alguna complicación o si está ingiriendo gluten sin darse cuenta. Ah, si está ingiriendo gluten, si está contaminado. Correcto. La única manera que tenemos nosotros en esta patología puntual de saber eso es que lo evalúe uno de ustedes, ¿está? Un licenciado en nutrición. Bien. Tercera opción. El grupo de pacientes asintomáticos ronda el 10%. No me acuerdo si era el 10 o el 40%. Bueno, hay 30% de diferencia nada más. Creo que es incorrecta, pero no estoy segura. Bueno, guardate esa O sea, por creo que ahora. era más grande. Creo que era más grande el porcentaje de asintomáticos, pero no estoy Acordate, segura. para contestar esa opción era, acordate el iceberg, lo que se ve arriba del agua y lo que se ve abajo, lo que no se ve abajo del agua. ¿Está? Seguimos y después me lo contestás. Ok. La anemia ferropénica es una forma de presentación en el celíaco, que es correcta, me parece. Es correcto. Y por último, La biopsia del intestino delgado sigue siendo el test confirmatorio diagnóstico de la enfermedad celíaca. Es correcta. bien. Entonces, el enunciado decía que marques la incorrecta. ¿Con cuál te quedás? Según lo que dije yo, con la C, pero porque no estoy segura. Pues me parecía que era más grande el porcentaje, pero si no, con ninguna. ¿Alguien que opine distinto o opine igual? Igual. La C. Bien. ¿Mayoría por la C? ¿Profe? Sí, profe. Escuchen. Para mí la E es media confusa, porque depende del paciente.
si viene realizando una alimentación sin gluten, no va a ser confirmatorio el análisis. Bien, está bien lo que decís, pero siempre que uno va a hacer una biopsia en un paciente, ¿ah? O le va a pedir, tenemos que saber que no come gluten. Si no, no tiene el rendimiento que uno esperaría. ¿Ah? Es decir, se sabe que es lo mismo que yo te diga, una glucemia por encima de 110 me acerca al diagnóstico de diabetes. Se supone que esa glucemia yo la voy a tomar en ayunas o en las condiciones que el test, digamos, me da el mayor rendimiento. ¿Se entiende? Está bien lo que vos decís, bueno, pero si viene comiendo gluten, pero el test, digamos, los estudios estos que uno está mostrando acá para obtener diagnóstico tienen que ser hechos en la condición que el test, digamos, te da el mayor rendimiento. ¿Está? Sí. Está bien el concepto y nos viene bien para repasar eso, para decir que, che, cuando leas un informe, cuando veas el resultado, tiene que estar hecho en la condición en la cual ese estudio te da el rendimiento. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, ¿nos quedamos con la C? Sí, para mí Sí, sí. sí. Estamos de acuerdo, bien. Aprobada también. Bueno, gracias. Podés pasar. Bueno, y otro voluntario. Che, ¿todas mujeres son las voluntarias? Ahí escuché una risa masculina. Dale, no me haga quedar mal, viejo. No, soy recursante, no vale. Con más razón, entonces. No, pero hay que dejar participar a los más jóvenes. Los más jóvenes. Bueno, Julia Vigo. Dale, gracias a tu compañero esto. Macanudísimo los compañeros. Dale. La idea es que todo esto lo vayamos haciendo entre todos, así que no participa hoy, participa mañana, ¿no? No, el lunes pasado, el lunes que viene. Bueno, vamos con la tercera. Dale, Julia. En relación a la enfermedad celíaca, señale la incorrecta. Bien. Seguimos con las incorrectas. Los anticuerpos positivos confirman diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Qué te parece eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Va a necesitar de hagamos la una cosa, pará. biopsia igual. Yo te muestro todas y decime vos, como lo vamos a ver en el examen. Andá leyendo ¿Las en voz leo alta todas? si querés. Dale. Los anticuerpos positivos confirman diagnóstico de la enfermedad celíaca. La atrofia vellositaria es el hallazgo característico de la biopsia intestinal del paciente celíaco. La sensibilidad al gluten cursa con síntomas similares a la enfermedad celíaca, pero con biopsia negativa. La dieta sin TAC del paciente celíaco puede discontinuarse una vez normalizados los anticuerpos. Todas las opciones son correctas, no encuentro incorrectas. La D sería incorrecta. La D de dedo. Sí, que se puede dejar la dieta. ¿Qué opinan ustedes del resto? También. Sí, la D es la incorrecta. Bien. Clarísimo. También. Bien. Y si uno repasa las otras, la sensibilidad al gluten cursa con síntomas similares a la enfermedad celíaca, pero con biopsia negativa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. La atrofia vellositaria es el hallazgo característico de la biopsia intestinal del celíaco. ¿Estamos de acuerdo también? ¿Y el anticuerpo positivo confirma el diagnóstico de enfermedad celíaca? ¿Qué les parece? En realidad la que confirma es la biopsia. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Está? Así que la respuesta incorrecta es la D. ¿Está? Sí. Esperen que estoy viendo estos enunciados. Esperen. Incorrecto. No, la A es incorrecta también, entonces. ¿Está? Entonces es una trampa, profe. No es una trampa, Hay dos es un ejercicio nada más que estamos viendo. No es una Que trampa. así van a ser los parciales. Completamente así Estamos van a en el ser. horno. Todos re tramposos van a ser. ¿Está? No. Acá yo les cambio y les pongo cuál era la correcta y ya está. Listo. No.
pero la idea era que uno con esto vea la modalidad por un lado de examen y fundamentalmente que repasemos los conceptos de lo que estuvimos bien, ¿está? Ustedes saben, los que me conocen de años anteriores, que con esto no queremos jorobar a nadie. Pero por las dudas no hablen, ¿está? ¿Estamos entonces? Sí. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Nada más? Entonces, para el diagnóstico se necesita tanto los anticuerpos como la biopsia, pero lo que confirma es la biopsia. Correcto. Si vos me venís a ver con anticuerpos positivos y me preguntás si con eso es ya que tenés el diagnóstico, yo te digo que no, que te tenés que hacer una biopsia. Lo que termina siendo, lo mostramos en un par de diapos, lo que termina siendo el diagnóstico es la biopsia. ¿Está? Y si los anticuerpos son negativos, no haces la biopsia, porque ya directamente la descartás. A ver, ¿alguien que responda a eso? Ah, no, pará, porque podrían ser los anticuerpos negativos porque no comió gluten. O porque yo quiero descartar si no es sensibilidad al gluten. Acuérdense que tienen que tener anticuerpos negativos y biopsia negativa, ¿está? Bien. ¿De acuerdo? Y las condiciones para uno y para el otro son las contrarias, digamos. O sea, para la biopsia no tenés que estar expuesto al gluten y para la otra sí, ¿no? Para hacerse los anticuerpos. No. Si yo quiero tener rendimiento de los estudios, es decir, de los anticuerpos y de la biopsia, tengo que venir comiendo gluten. ¿Está? Si no, no me para sirve. Las dos. A los dos, para los dos. Okay. ¿Está? Perfecto. Bien. Es más, de hecho, no sé si lo dijimos, pero en el video que yo le subí anterior está, es que el anticuerpo se usa como seguimiento de si el paciente viene haciendo bien la dieta. ¿Está? Eso le prestaron atención en el video. Dice que un anticuerpo negativo me permite saber si el paciente me está diciendo la verdad y no está haciendo la dieta como corresponde, ¿está? Porque si el anticuerpo me viene positivo, puede ser que el paciente en forma advertida o sin querer esté consumiendo o esté en contacto con gluten. ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, es un tema complejo por un lado, lindo por el otro, que van a quedar dudas, pero hay algunas dudas que las tenemos todos, así que son las que yo les voy a preguntar a ustedes en el examen. ¿Está? Bueno, ¿qué les pareció hoy? Estuvo un poco más divertido, ¿no? Con el intercambio. Sí. Bueno, vamos a seguir. Sí, estuvo más entretenido. Bien, les tomo la palabra. Lunes próximo vamos a ver intestino corto, que ya les subí el video esta semana, así que viene adelantado. Y les voy a mandar un aviso ahí de... díganme 2 grupos más. Nosotros, profe, no me acuerdo del grupo. Dimeglio. Dimeglio, sí. Vigo, Zapata. Vigo, Zapata. Y Del Orza. Bien. ¿No, Juli? ¿Sí? Bien. Okay. Sí. Te dijeron todos que sí. Muy bien. Segundo grupo. Nosotras, profe. Te escucho. Tampoco sé el número de grupo. No somos Acuña, sí. Armán, Sí. Martínez Crespo, Martínez y Gascue. Bien. Bueno, algunos los conozco. Bien. Espero que algún recuerdito lindo, ¿no, profe? Obviamente, pero no lo vamos a discutir acá. ¿Listo? Los mantengo al tanto por la plataforma sobre qué tema vamos a charlar con estos 2 grupos como hicimos hoy. Bien. Bueno, muy buena semana. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao, gracias.